Hola chicos, hoy vamos a resolver un circuito con un diodo Zener. El circuito es el mismo que usamos en el vídeo anterior para diodos ordinarios. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para los que queráis echarle un vistazo. A diferencia de los diodos normales, un diodo Zener permite el paso de corriente eléctrica en ambos sentidos. Cuando se encuentra en ON o encendido, circula corriente en el sentido que marca el diodo. Y si la tensión en el sentido contrario es suficientemente grande, el diodo puede entrar en ruptura, permitiendo la corriente en el sentido opuesto. Por eso tenemos una tabla diferente para las tensiones de cambio del diodo Zener, en la que se distinguen tres estados: ruptura, apagado y encendido. Veamos. Cuando la diferencia de tensiones VA menos VB es menor o igual que menos el valor de la tensión de ruptura del diodo, VZ, tendremos corriente en el sentido inverso y el diodo estará en ruptura. Si la diferencia de tensión VA menos VB está comprendida entre este último valor y la tensión umbral del diodo, V gamma, entonces el diodo estará apagado y no habrá corriente. Finalmente, cuando la diferencia de tensión VA menos VB sea mayor que la tensión umbral, el diodo estará encendido y permitirá el paso de corriente en el sentido positivo del diodo. Ahora ya podemos empezar con nuestro circuito. Como veis, los puntos donde está conectado el diodo son este de aquí, que se corresponde con VA, y este otro de aquí, que se corresponde con VB. Al estar conectado directamente a tierra, VA vale 0 voltios. Y mirando el circuito, veréis que todo este nudo de aquí es el nudo VO, del que tenéis marcada la caída de tensión. Entonces pondremos que VB es igual a VO. Como en nuestra tabla tenemos que considerar VA menos VB, pondremos 0 menos VO igual a menos VO. Entonces, sabiendo que VA menos VB es menos VO, tendremos ruptura si menos VO es menor o igual que menos 5 voltios. Si menos VO está comprendido entre menos 5 voltios y 0,8 voltios, tendremos el diodo en off o apagado. Y si menos VO es mayor o igual que 0,8, entonces tendremos el diodo encendido. Como es un poco lío tener las tensiones de referencia en negativo, vamos a multiplicar por menos 1 las inecuaciones y nos quedará que en encendido estaremos siempre que VO sea menor o igual que menos 0,8. Que apagado será cuando esté comprendida entre menos 0,8, VO, y 5 voltios. Y ruptura cuando tengamos tensiones mayores o iguales que 5 voltios. Como primer estado, vamos a decir que el diodo esté apagado. Si tenemos el diodo apagado, deberemos sustituirlo por su equivalente, que en este caso va a ser un interruptor abierto. Quitamos el diodo y ponemos el terminal cortado. La intensidad de corriente que pase por el diodo, la I1, va a ser 0, y tendremos otra corriente que es la que entra por VI, atraviesa esta resistencia R, llega hasta aquí y baja buscando tierra a través de la RL, que podemos llamar IL. Para resolver el circuito, lo único que me interesa calcular es la tensión de salida, y puedo hacerlo fácilmente aplicando un divisor de tensión. Así que tendríamos que la VO es igual a VI multiplicada por RL dividida por R más RL. Finalmente, los límites del estado 1 nos lo va a dar que el diodo está apagado. Y por tanto, comprobándolo con la tabla de antes, la tensión de salida tiene que estar comprendida entre menos 0,8, que sería para el encendido, y 5 voltios, que sería para el estado de ruptura. Si sustituimos este valor que acabamos de calcular, VI por RL entre R más RL, entre menos 0,8 y 5 voltios, podríamos despejar las R's
Mientras apliquemos tensiones comprendidas entre estos dos valores, el diodo se encontrará apagado y la intensidad que circule por él será 0. Ahora vamos a resolver el estado 2. En el segundo estado vamos a suponer que nuestro diodo está en ruptura. Cuando tengáis un diodo Zener en ruptura, debéis poner una intensidad de corriente que circule en el sentido inverso. Esta es mi intensidad 1. La otra intensidad del circuito pues será la que entra desde la entrada y sale a través de la RL buscando tierra por aquí. Intensidad L. Debemos sustituir el diodo por su equivalente. En este caso será una fuente de tensión que tendrá el positivo en el lado por el que está entrando la corriente y el negativo conectado a tierra. La caída de tensión de esta fuente tiene que ser exactamente Vz, que habíamos dicho antes que eran 5 voltios. Vamos a ver cuánto vale la tensión en los nudos del circuito. Este nudo de aquí arriba tiene una caída de tensión hasta tierra de VO. Y este otro nudo de aquí abajo está conectado a tierra. La caída de tensión en la fuente acabamos de decir que son 5 voltios. Así que VO van a ser 0 más 5 voltios, 5 voltios. Puedo utilizar eso para calcular la intensidad IL, que sería la intensidad que está bajando a través de la resistencia RL. VO partido por RL, o lo que es lo mismo, 5 partido por RL, es la intensidad IL. También podemos ver que la caída de tensión que hay en la resistencia R, esta de aquí, es VI menos VO. VI menos VO es lo mismo que decir VI menos los 5 voltios de los que estábamos hablando. Y vamos a utilizar esa caída de tensión para calcular la intensidad que atraviesa la resistencia. Por la resistencia R está pasando la intensidad 1, que baja a través del diodo, y la intensidad L. Y el valor de la suma de ambas va a ser VI menos 5, que es la caída de tensión, entre la resistencia por la que están pasando. Podemos ahora despejar el valor de la intensidad 1 de la ecuación anterior, que será igual a VI menos 5 partido por R menos intensidad L. Así tenéis VI menos 5 partido por R menos 5 entre RL. Para calcular los límites del estado 2, debemos verificar que la intensidad 1 sea mayor o igual que 0. Con lo que acabamos de calcular, VI menos 5 entre RL menos 5 entre RL debe ser mayor o igual que 0. Así la VI pues tiene que ser mayor o igual que 5 entre R más 5 entre RL por R. Esto es lo mismo que 5 por R más RL entre RL. Por último, vamos a resolver el estado 3, en el que supondremos que el diodo Zener está encendido. Si el diodo está encendido, debemos poner una intensidad de corriente que recorra nuestro diodo en el sentido que marca el propio diodo, es decir, hacia arriba. Por otra parte, tendréis la corriente IL, que entrará desde tierra a través de la resistencia RL y saldrá buscando VI. Debemos tener cuidado porque los sentidos son los contrarios a los que estamos acostumbrados. El diodo, al estar encendido, lo voy a sustituir por una batería o una fuente de tensión que tenga el positivo por el lado donde está entrando la corriente y el negativo al otro lado. Esto es el positivo conectado a tierra. Vuelvo a mirar las tensiones de los nudos donde tengo conectado el diodo. Arriba volvéis a tener que esto es VO. Y abajo, esta de aquí, son 0 voltios, que es la tensión de tierra o la de referencia. Pues bien, como el diodo lo hemos sustituido por una fuente que tiene como valor V gamma, la tensión VO será 0 menos V gamma. Al principio del ejercicio hemos dicho que la V gamma son 0,8 voltios, así que lo sustituyo ahora.
De esta forma podéis ver que la tensión de salida son menos 0,8 voltios y que la intensidad IL, que iría hacia arriba, pues van a ser igual a menos 0,8 partido por RL o 0,8 partido por RL. Buscamos otra vez la caída de tensión en la resistencia R, que es la que tenéis aquí arriba. Esta vez de derecha a izquierda tenemos VO menos VI. VO menos VI es lo mismo que menos 0,8 menos VI. La intensidad que la recorra, que será la I sub 1 más la I sub L, es igual a menos 0,8 menos VI entre R. Y despejamos finalmente el valor de I sub 1. Menos 0,8 menos VI entre R menos I sub L, que son 0,8 entre RL. Por último, podríamos calcular cuál es el límite de este estado 3. De nuevo, como tenemos el diodo encendido, diremos que la intensidad tiene que ser mayor o igual que 0. Tendremos entonces que menos 0,8 menos VI partido por R menos 0,8 entre RL debe ser mayor o igual que 0. Así podríamos despejar que la VI debería ser menor o igual que menos 0,8 por R más RL partido por RL. Finalmente os dejo una tabla resumen con todos los cálculos que hemos hecho para cada uno de los estados. Como veis tenéis los tres estados, el estado 1, 2 y 3, los valores límites de la tensión VI para encontrarnos en cada uno de los estados, la forma en la que se encuentra el diodo, encendido, apagado y ruptura, los valores de la intensidad. Ojo, tenéis que tener en cuenta que el sentido cambia. En el caso de estar encendido, la corriente entraba por tierra y salía por VI, y en el caso de estar apagado, la corriente circulaba en el sentido de arriba a abajo. Y finalmente los valores de la tensión de salida.